Hola, bienvenido nuevamente al podcast más influyente de la comunidad científica, Cienciacionalista. El día de hoy iniciamos una serie de videos a modo de spin-off donde les hablaremos de un montón de temas interesantes, pero en un formato un poco diferente. Yo soy Daryl. Detrás de cámaras, en la iluminación, dirección y en la producción de audio y video, mi colega y buen amigo, Charlie. El día de hoy voy a hablarte de uno de los primeros y más grandes misterios que han aquejado al ser humano, la vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es exactamente la vida y cómo pudo haber surgido aquí en nuestro planeta o incluso si hay vida en otros lugares fuera del espacio exterior? Quien ya haya sentido la curiosidad de saber cómo se define la vida, se habrá llevado una idea clara del problema en el que nos encontramos. ¿A qué me refiero? El diccionario de Cambridge define la vida como la cualidad que hace a las personas, animales y plantas diferentes de los objetos que están muertos. Del mismo modo, la Real Academia de la Lengua Española la define como la fuerza esencial mediante la que obra el ser que la posee. Lo único que están diciendo es que la vida es lo que tienen los seres vivos. La NASA, por su parte, define la vida como un sistema químico autosostenible sujeto a la evolución darwiniana. Y aunque pareciera que lo que están diciendo es que la vida no tendría por qué estar evolucionando activamente por otros medios como la deriva genética o la simbiogénesis, creo que a lo que se quieren referir solamente es a que deben de ser capaces de cambiar con el paso de las generaciones. Entonces uno diría, suerte que tenemos disciplinas que llevan más de 2 siglos estudiando la vida. Pero a pesar de que la biología es la ciencia que más destaca en este tema, posiblemente se trate también de la única disciplina científica que no ha sido capaz de definir el objeto de su estudio. Sin duda alguna, los perros, los gatos y los humanos estamos vivos, a diferencia de una piedra o de un trozo de metal. Esta es una línea muy bien marcada, pero hay ejemplos donde esa línea se empieza a poner un poco borrosa. Un virus, un prión, el fuego o incluso algunas simulaciones computacionales. ¿Qué es entonces lo que separa un ave de una roca? La biología nos dice que para que se considere que algo está vivo deben cumplirse 7 criterios: organización, metabolismo, crecimiento, reproducción, homeostasis, respuesta a estímulos y adaptación. ¿A qué se refiere cada uno? Los organismos vivos suelen exhibir un alto grado de organización, desde una escala molecular hasta la celular y todavía más allá. La vida tiende a mantener la capacidad de tomar energía del entorno y usarla para realizar funciones como el crecimiento, la reproducción y la homeostasis. Eso es metabolismo. Los organismos vivos también tienden a crecer o a desarrollarse a lo largo de sus ciclos de vida. Estos organismos también suelen responder a cambios en su entorno, con propósitos más que nada adaptativos. Los seres vivos además tienden a mantener un equilibrio estable a pesar de las fluctuaciones externas. Eso es la homeostasis. Y finalmente, tienden a cambiar con el tiempo, a lo largo de las generaciones, por medio de cualquier método evolutivo. Te pondré un ejemplo concreto. Los priones y los virus son entidades biológicas que cumplen 2 de esos criterios. Pueden replicarse y evolucionar, pero aún así no se considera que estén vivos en el sentido más estricto de la palabra. Por otro lado tenemos al fuego. Hay quienes podrían decir que tiene la capacidad de crecer, de reproducirse, además de que responden al entorno, incluso absorben energía del mismo, pero a pesar de cumplir con más criterios que los virus, tampoco se puede concluir que esté vivo. Oye, pero espera, ¿estás diciendo entonces que una reacción química tiene más rasgos de vida que un protoorganismo orgánico, solo porque cumple con más características de un ser vivo? Pues hay quienes dirían que sí, pero no. Ahora bien, se han utilizado modelos simulados en campos como la informática o la biología para el estudio de la complejidad de sistemas emergentes, como son los ecosistemas, el cerebro o la vida misma. El juego de la vida de Conway es un muy buen ejemplo de un modelo simulado de autonomía celular, en el que su evolución es determinada por un estado inicial, sin requerir ningún tipo de intervención adicional. Y aunque se llame juego, en realidad es un modelo matemático. Esta simulación se desarrolla en una cuadrícula infinita de celdas o células, cada una de las cuales puede estar en uno de 2 estados, viva o muerta. El juego se determina por reglas simples basadas en el estado de las células vecinas. Por ejemplo, una célula viva con 2 o 3 células vecinas vivas permanece viva en la siguiente generación. Si esa célula viva tiene menos de 2 células vivas vecinas, esta muere por soledad en la siguiente generación. Del mismo modo, si esta célula tiene más de 3 células vecinas vivas, también muere en la siguiente generación, pero esta vez por sobrepoblación. Por otro lado, si una célula muerta tiene exactamente 3 células vecinas vivas, se convierte en una célula viva en la siguiente generación. Estas simulaciones tienen características muy similares a los 7 criterios que les mencioné anteriormente, como la complejidad, la interconexión, la autoorganización y las propiedades emergentes. Sin embargo, aunque el modelo de Conway es una simulación cuyos comportamientos tienen similitudes con algunos fenómenos biológicos y evolutivos, como la formación de estructuras, la propagación de enfermedades, la competencia por recursos o la evolución de poblaciones, este no nos puede proporcionar ninguna respuesta definitiva sobre la vida.
pero sí que nos ha brindado algunas reflexiones al respecto. Este modelo demuestra cómo la complejidad puede surgir de reglas simples y locales, como la vida misma. Este principio sugiere que la vida y sus características complejas podrían haber evolucionado a partir de procesos y principios fundamentales. Pero hay que recordar que es solo una simplificación de la realidad, y que a veces se tiende a tergiversar las reglas de este modelo para adaptarlas a cualquier contexto. Como sea, lo que es un hecho es que los criterios que mencioné como la organización, el crecimiento o el metabolismo son una lista de cosas que comparte solo la vida en la Tierra. Y como veremos más adelante, no hay razón aparente para pensar que la vida en otros lugares no compartan estas mismas cualidades. Ahora, ¿cómo se clasifica la vida en la Tierra? Pues la vida en la Tierra se clasifica en varias categorías taxonómicas, desde la más inclusiva hasta la más exclusiva, que son los dominios. Es decir, que todos los organismos vivos pertenecen a uno de los 3 dominios taxonómicos: bacteria, arquea y eucaria. Y entre ellos mismos se diferencian por 3 cosas: por su complejidad celular, su metabolismo y su genética. Dentro de cada uno de estos dominios hay una gran diversidad de formas de vida que aún están siendo descubiertos y clasificados. De hecho, hay formas de vida que no encajan tan fácilmente en las categorías tradicionales, lo que hace todavía más difícil el estudio de la vida, y que por eso este es un campo en constante evolución. Estas clasificaciones han proporcionado suficiente evidencia para teorizar acerca del origen de la vida, y ha proporcionado suficiente contexto para interpretar esta evidencia y para entender cómo están relacionados con otras formas de vida primitivas, y además nos dan pistas de cómo pudo haber sido la vida en sus primeras etapas. Tal vez has escuchado alguna de estas teorías: la teoría de la arcilla, la teoría del hierro sulfuro, la teoría del metabolismo primero, la panspermia o la biogénesis. Estas 2 últimas son las más conocidas y discutidas acerca del origen de la vida en la Tierra. Por su lado, la panspermia propone que la vida en la Tierra pudo haber sido sembrada por materia orgánica o incluso por organismos completos que llegaron desde otros lugares del universo, como cometas o asteroides. Sin embargo, debido a la ausencia de evidencia de vida fuera de nuestro planeta, esta hipótesis, aunque interesante, aún no puede sostenerse con firmeza. Ahora bien, la biogénesis y su hipótesis de la sopa primordial es la idea de que la vida surgió a partir de materia inerte a través de procesos químicos y físicos naturales. Esta última hipótesis sugiere que en las condiciones adecuadas, compuestos químicos simples se combinaron para formar moléculas orgánicas más complejas, los coacervados, que eventualmente adquirieron tendencias selectivas y tiempo después la capacidad de replicación, lo que condujo al desarrollo de los primeros organismos vivos. Esta hipótesis ha cobrado mucha fuerza en los últimos 70 años. En 1952, los científicos Harold Urey y Stanley Miller, inspirados por la teoría de Alexander Oparin, realizaron el primer experimento de síntesis de macromoléculas en un laboratorio. De este experimento resultó la síntesis de macromoléculas como aminoácidos, ácidos carboxílicos y urea, biomoléculas formadas a partir de compuestos inorgánicos. Como dije, estas disciplinas proporcionan un marco para teorizar acerca del origen de la vida, e incluso, como en el caso de Urey y Miller, para experimentar y llegar a conclusiones bastante más que interesantes. Además, en el caso de que se encuentre vida en otros planetas, en otros cuerpos celestes, esto ayudaría a entender si la vida en otros lugares del universo comparte un origen común con el origen de la vida en la Tierra o si surgió de manera independiente. Por otro lado, aunque aún no existe ninguna prueba física que lo demuestre, se ha planteado que el primer organismo vivo en la Tierra, dependiendo de la fuente del que consultes, apareció hace unos 4.300 millones de años. Lo que sí sabemos con certeza, gracias a los elementos fósiles o estomatolitos que se han encontrado en Groenlandia, es que los organismos vivos estaban presentes desde hace ya 3.750 millones de años. Y tú me vas a decir, si el registro más antiguo de vida en la Tierra es de hace 3.750 millones de años, ¿por qué dices que se ha planteado que el primer organismo vivo en la Tierra apareció 750 millones de años antes? Pues para eso te voy a hablar de LUCA. LUCA es un acrónimo que significa Último Ancestro Común Universal, y se refiere a la hipotética población de organismos a partir de la cual todos los organismos vivos existentes en la Tierra descienden directamente. Y aunque el microfósil más antiguo date de hace 3.750 millones de años, no se puede dar por hecho que fue la primera forma de vida que existió en la Tierra hasta tener pruebas concluyentes. Por ejemplo, Lucy era el primer ancestro humano del que se tenía evidencia, hasta que se descubrió una especie 1.2 millones de años más viejo. 8 años después, en 2001, se descubrió a otro espécimen 2.4 millones de años más antiguos que Ardi, nombrado Tumay. Y aún así, se estima que todavía habría que retroceder otros 24 millones de años para poder comprender con un poquito más de precisión la evolución humana. Del mismo modo, la estimación de LUCA se basa en una serie de análisis genómicos comparativos, modelos teóricos sobre la evolución molecular y la divergencia de linajes y organismos vivos.
Gracias a esto se postula que este ancestro vivió hace unos 4.300 millones de años, posiblemente en un entorno acuático, y se trataba de un organismo unicelular simple. Y aunque los detalles exactos sobre la naturaleza y las características de Luca aún no se conocen con certeza, los científicos siguen trabajando en métodos computacionales sin comparaciones filogenéticas para inferir información acerca de su naturaleza y su papel en la historia de la vida en la Tierra. Por otro lado, hay otro escenario. También es posible que la vida no se haya gestado en la Tierra, como nos dice la hipótesis de la panspermia, o que la vida pudo haber surgido de manera independiente y paralela en varios lugares del universo, como nos dice la hipótesis del origen de la vida independiente, lo que llevaría a la existencia de formas de vida diferentes a las que conocemos en nuestro planeta, con un solo ancestro, pero diferentes derivas evolutivas y en entornos muy diferentes a los entornos que encontramos el día de hoy aquí en la Tierra. Esto último nos lleva a otra pregunta. ¿Es posible que la vida en otros lugares del universo estuviera basada en otros elementos similares al carbono o algún otro elemento químico que aún desconocemos? Pues si quieres saberlo, acompáñame en la siguiente emisión. Esperamos que te esté gustando este tema y sobre todo que te estés haciendo muchas preguntas. No olvides dar like, compartir, comentar y unirte a todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión de Cienciacionalistas. Hasta la próxima.